El Elyon, una entidad que ha intrigado a la humanidad a lo largo de los siglos. En las antiguas lenguas semíticas, su nombre resuena de diversas formas. Pero ¿quién es realmente este ser supremo? El nombre de El Creador Supremo, resonaba en las colinas antiguas de Canaán. Su poder abarcaba los cielos y la tierra, y era venerado por muchos como el padre de todos los dioses. En los textos ugaríticos encontramos menciones de El, el rey de los dioses, y de Baal-Hadad, un dios de la tormenta. Sin embargo, la ambigüedad de los nombres divinos a menudo ha desconcertado a los eruditos y creyentes por igual. Pero, ¿qué sucede cuando miramos más allá de las apariencias superficiales? ¿Qué revelan estos nombres sobre la naturaleza misma de la divinidad? Es mi firme creencia que estas variaciones en los nombres divinos reflejan una evolución en la comprensión religiosa. Lo que una vez fue politeísmo se transformó gradualmente en un monoteísmo más refinado, donde El Elyon, el Dios Supremo, emerge como el único Dios verdadero del pueblo judío, donde se fusionó para siempre con Yahvé. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Cuál fue el motivo para dicha fusión? Pues entérate hoy aquí, en la experiencia escéptica. ¿Están listos? Comencemos. Si miramos en Egipto, encontramos un vínculo entre El Elyon y el dios Ptah. Este era el dios creador del mundo, al igual que él. También se le conocía como el Señor de la Eternidad, igual que a El Elyon, a quien se le llamaba El Olam. En Egipto también habían tradiciones que competían entre sí. Los sacerdotes de Heliópolis tenían a Amun como el creador de todo. Pero en lugares como Memphis y Elefantina, los sacerdotes de Khnum veían a Ptah como el demiurgo o el dios creador de todas las cosas. Esto se pasó a Fenicia en Canaán y tan lejos como Cartago, donde se le conocía con el nombre de El Elyon. En Cartago, la fama de él duró incluso después de los tiempos del Segundo Templo, poniéndolo en enemistad con el Yahvé de los judíos. Recordemos que el historiador Heródoto viajó por toda Palestina, Arabia, Egipto, Mesopotamia, y en ningún momento menciona a los judíos ni a Israel, a pesar de haber pasado a través de ese lugar. Y según él, los dioses adorados por el antiguo Oriente Próximo lo eran Dionisio y Venus, que en la lengua local de Palestina serían El Elyon y Asherah. Ahora, como vimos en la segunda parte de esta serie donde hablamos sobre los judíos de Elefantina, sabemos que este pueblo llegó hasta Egipto después de la invasión de Babilonia en el sexto siglo. Pero sorprendentemente, ellos eran politeístas y creían en varios dioses, además de Yahvé o Yahu, como ellos le llamaban. Esto contradice totalmente lo que dicen las escrituras, de que los judíos siempre fueron monoteístas desde su concepción con Abraham y luego con Moisés. Los judíos de Jerusalén eran politeístas y monolatristas en ramas de la élite, y podemos ver cómo en Elefantina tenían una rivalidad entre Yahvé y el dios Khnum. Y lo curioso de esto es que tanto Khnum como Ptah y su contraparte Hefestos y el romano Vulcano, todos eran dioses volcánicos y de la metalurgia. Y aquí es donde dejamos a El Elyon a un lado por ahora, para abrirle paso a Yahvé, el cual también era un dios metalúrgico y volcánico. Y sobre este tema ya hicimos un video, ve a verlo después de este. En el libro de Éxodo y Deuteronomio encontramos a Yahvé descrito con imágenes de fuego, volcanes, erupciones, terremotos y temblores. También se nos dice que su origen yace en las tribus nómadas kenitas, las cuales eran tribus metalúrgicas, para por fin radicarse en Madián, al noreste de Arabia.
donde Moisés conoció por primera vez a Yahvé, llevándoselo consigo y estableciéndolo en Canaán más adelante. Ahora, todo esto es especulativo, porque no tenemos evidencia alguna para nada de esto. Lo que sí sabemos es que otros profetas como Zacarías también presentaban a Yahvé como un dios metalúrgico y volcánico, y en el libro de Jueces se deja claro que Yahvé vino del sur. Veas el video que hicimos sobre el origen de Jehová para más detalles. Así que para el tiempo en que se están escribiendo estas tradiciones entre el sexto y el cuarto siglo, el yavismo ya está adquiriendo poder, dejando a El Elyon más y más a un lado. Tengan en mente, para este tiempo el Pentateuco todavía no existía. Este apareció más tarde en el cuarto y el tercer siglo. Pero, a pesar de esta secta yavista entrando en la escena para cementar a Yahvé como el Dios nacional de Israel, la realidad es que Yahvé no existe por ningún lado, ni en Siria, ni en el norte del Levante. El norte estaba dominado por El Elyon, el Dios supremo, líder del panteón cananeo y padre de los dioses, y de Baal-Hadad, el dios de las tormentas y guerrero de Ugarit, quien heredaría el trono de su padre El Elyon. Recordemos que tanto El Elyon, Baal-Hadad y otros dioses de la región como Cotar o Acasis son dioses artesanos o demiurgos, creadores de todas las cosas. Y a estos también se les identifica con Ptah en Egipto y Enki en Babilonia. Así que Yahvé debe ser el artesano o demiurgo del sur en Edom y partes de Arabia y el Sinaí. Y esto se hace más fuerte cuando vemos la inscripción encontrada en Egipto, donde se refieren a un grupo conocido como los Shasu de Yahweh en el siglo XIV a.C. Los Shasu era un grupo nómada de Madián, tal y como supone la Biblia, que Yahvé es un dios que proviene del sur. Así que tenemos distintos dioses supremos en distintas regiones, pero poco a poco, a medida que el norte y el sur se van uniendo, vemos a Yahvé abandonando sus características metalúrgicas y volcánicas para adquirir las mismas características de dioses como Baal-Hadad y Marduk. O sea, un dios guerrero de tormentas que lucha por su pueblo y derrota bestias marinas, y por supuesto, también es un dios de la fertilidad. Fue esto lo que llevó a los israelitas a fusionar a Yahvé con Baal-Hadad por un tiempo. Pero durante el punto pico del yavismo, una campaña extensa comenzó para separar a las dos deidades. Incluso vemos en la Biblia como Yahvé le pide a su pueblo que ya no lo llamen Baal, intentando separarse de dicha deidad y haciéndolo ver como un dios malvado. Recordemos que todo lo que la Biblia prohíbe a los israelitas es porque eran costumbres que practicaban cuando se conocían a sí mismos como los hebreos de Canaán, cosas como el sacrificio humano, la idolatría y el politeísmo. Esto nos trae de vuelta al historiador Heródoto, el cual hemos dicho que a pesar de que pasó por Jerusalén en sus viajes, no menciona nada de los judíos, ni de sus escrituras, ni de sus costumbres o sus dioses. Lo que sí dice es que el dios al que adoran es a Dionisio y a su consorte Venus o Afrodita. Y esto es totalmente rechazado por cristianos y judíos conservadores, porque Dionisio no se parece en nada a Jehová, o a Osiris o a otros dioses de la región, donde Heródoto dice que adoraban a Dionisio. Así que, ¿cómo resolvemos esto? Pues la realidad es que en la Edad de Bronce, el dios más prominente en todo el mundo lo era Dionisio, y su influencia sobre todas las culturas es innegable. Tenemos evidencia arqueológica de que Dionisio era adorado en todas partes, desde Grecia hasta Egipto y todas las regiones entre medio. Por ejemplo, en Egipto, la dinastía tolemaica proclamaba tener descendencia del dios Dionisio, y uno de los dioses a quienes le servían era a Dionisio Osiris. Así que es posible que Yahvé sea un dios metalúrgico y volcánico con atributos de Dionisio. Historiadores como Tácito o Plutarco, entre otros,
nos muestran grandes paralelos entre Yahvé y Dionisio, como los grandes vasos de barro llamados ánforas, los racimos de uva o granadas y las hojas de hiedra. Plutarco nos dice que los judíos veneraban una versión del dios Dionisio llamado Iao y Sabatios. Curiosamente, estos eran cantos o mantras que se utilizaban en la era de bronce para adorar a Dionisio. La Biblia también está llena de imágenes dionisíacas. Por ejemplo, en el primer templo, vemos que este está adornado por ramas de hiedra dorada y racimos de granadas o uvas doradas. Al pueblo de Israel se le conoce como el viñedo y a Judá como la vid de la que Dios se regocija. Cuando se habla del juicio que vendría sobre las naciones, se utiliza el símbolo del viñedo destruido, entre muchísimos pasajes más que encontramos en todos los profetas, incluso el Nuevo Testamento, donde se usa el viñedo y las uvas y el vino como símbolos de Jehová o del pueblo de Dios. Hasta Jesús lo utiliza múltiples veces. Por otro lado, también vemos que en las guerras de los macabeos en el segundo siglo a.C., el rey Antíoco Epífanes encontró la imagen de un hombre sentado sobre un burro en el segundo templo de los judíos. Y esta es una clara imagen de Dionisio, que también es Baco. Y por tal razón obligó al pueblo a celebrar las fiestas de Dionisio, como nos dice 2 de Macabeos capítulo 6, cosa que ya discutimos en la parte 3. También el historiador romano Tácito nos dice que cuando Pompeyo el Grande invadió a Jerusalén en el año 63 a.C., lo que encontró en el Santísimo fue una rama dorada de hiedra en el medio. Y este es un símbolo claro de Dionisio. Y como si fuera poco, para celebrar su captura de Jerusalén, mandó a crear una moneda donde aparece un hombre arrodillado cargando una rama de hiedra con la inscripción Bacchus Judeas, o el Baco judío. Y Baco era Dionisio, pero en Roma. Y aquí se está representando como el dios regional de Judea. Así que según los romanos, los judíos en el segundo siglo a.C. adoraban a una versión de Baco o Dionisio llamado Jehová o Yahvé, el cual también era conocido como Iao. Para el segundo siglo, tanto los egipcios como los griegos y romanos identificaban a Jehová con el dios maligno de Egipto, Seth, que también es Iao. Y cuando vemos los manuscritos de la Septuaginta, encontramos que en Levítico capítulo 3 verso 27, los hebreos llaman a su dios Iao, el cual más tarde fue reemplazado por el nombre Kurios o Señor en griego. Ahora, con tanta negatividad sobre la deidad judía, volvamos a El Elyon. Él no era visto para nada como maligno en ninguna época. Al revés, El Elyon era un dios benevolente que amaba a sus hijos y a su creación. Se pasaba creando banquetes para sus hijos y resolviendo sus problemas. Y esto pudo haber servido como inspiración para los yavistas para apropiarse de sus características y fusionarlas con Yahvé, especialmente aquellas que nos muestran a El Elyon como un dios separado de la tierra, en una dimensión aparte para él solo, un dios que es todo bien. Y aquí es donde comienza un intento de presentar el monoteísmo como la verdadera forma de adoración. Y esto lo vemos materializarse por fin entre el cuarto y el tercer siglo antes de Cristo, contrario a lo que pueda decir la Biblia. La verdad es que los judíos tomaron inspiración de los zoroastrianos y de Platón, y hasta los estoicos. Platón nos explica cómo fue que Dios creó el universo y la vida, y la historia es totalmente idéntica a lo que vemos en Génesis. Una deidad creando el alma y respirando el alma en el cuerpo, dándole el espíritu de vida a la creación humana. Al final, podemos ver cómo El Elyon fue fusionado con Yahvé por conveniencia. Yahvé se estaba convirtiendo en un dios maligno, mientras que los otros pueblos tenían a dioses benevolentes como Dionisio, Hipsesteros, Osiris, Ta y El Elyon. Así que él terminó su carrera en Cartago siglos después de la invasión de Babilonia a Jerusalén, mientras que Yahvé
se quedaba con todos sus atributos para convertirse en la deidad suprema de Israel. Pero esto no fue suficiente. Los judíos eliminaron a las demás deidades entre el cuarto y el tercer siglo para proclamar al neoyavismo, mejor conocido como el judaísmo, como la creencia suprema. Para hacer esto tuvieron que apropiarse de características de otros dioses como Dionisio, Baco, Iao, Ptah, Ahura Mazda, entre otros. Así que, en conclusión, todavía no vemos evidencia alguna, ni en Egipto, ni en el sur del Levante, ni en el norte, ni en Grecia o Roma, que nos muestre a los judíos obedeciendo la ley de Moisés antes del tercer siglo antes de Cristo. Solo vemos un pueblo desesperado por adquirir una identidad propia, en donde tienen que apropiarse de otros dioses, eliminar a ciertos dioses y fusionar a otros dioses más con el suyo propio. Apostaron su futuro como pueblo a un dios desconocido del sur del Levante, y esto falló horriblemente. Al final, no les quedó de otra más que inventarse todas estas historias que vemos en el Antiguo Testamento. Y aún así, esto no fue suficiente. La identidad de los judíos ha sido manchada a través de las épocas hasta el día de hoy, donde es gracias al cristianismo que siguen existiendo como religión, ya que si el cristianismo no utilizara al judaísmo como base, hace siglos que hubiesen quedado en el olvido. Así que continuaremos en la búsqueda de alguna evidencia que nos demuestre que los judíos sí obedecían la ley de Moisés antes del tercer siglo. Hasta ese día, seguiremos creyendo que el Pentateuco y el resto del Antiguo Testamento es una obra de tiempos helenísticos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Esto ha sido La Experiencia Escéptica, dando el primer paso a la verdad.